Muy buenos días, mis amadas, preciosas mujeres de bendición, aquí con una semana más de enseñanza. Realmente es muy interesante el libro que vamos a estar estudiando, que es el libro de Juan. Antes que nada quisiera entrar con una oración. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que vamos a tener, por este tiempo de aprendizaje, Señor. Gracias, Señor, te pido por cada una de mis amadas que está aquí en este grupo, Señor, que tú puedas, Señor, poner el querer como el hacer, que tú puedas producir esa hambre y sed de conocerte cada día más, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso, gracias por este tiempo de enseñanza que vamos a tener. Señor, te pedimos que tú estés al control de todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amadas, el propósito de este libro es que usted crea en Jesús. Realmente vamos a hablar del libro de Juan. Y antes que nada quiero hacer un breve resumen de quién era Juan. Juan era uno de sus discípulos, de los discípulos de Jesús, quien estaba ahí cerca con él andaba en todo momento. Él era el que permanecía más junto a él. Entonces, Juan tenía un hermano que se llamaba Jacobo. Ellos eran hijos de Zebedeo. Zebedeo significa hijo del trueno. Y bueno, ellos eran hermanos, los dos eran seguidores de Cristo. Y cuando la mamá de estos chicos le pregunta a Jesús que cuando ya estén en su presencia, ¿dónde los va a poner? Entonces Jesús le dice, es decir, ella le pide que los ponga el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús le dice, mayor es el que sirve. Entonces eso significaba pues que el que iba a estar a la derecha era el que más servía, ¿no? Bueno, y esto nos da una enseñanza, que nosotros tenemos que ser fieles servidores de Cristo, no porque de pronto querramos estar en el lado derecho, pero todos anhelamos eso. Entonces, Juan siempre permanece hasta el día en que lo crucificaron a Jesús, siempre estuvo allí, él se quedó hasta el último, él cuidó de María, él estaba pendiente de su mamá, de la mamá de Jesús, y pues más adelante ya tenía sus años Juan y fue exiliado a una isla de Pasmo, donde él pues allí le es revelado las 3 cartas de Juan y el libro de Apocalipsis. Por eso él los escribe en Juan como el Padre, como el Dios Todopoderoso, y realmente es allí donde nosotros podemos darnos cuenta que lo que Dios hizo ahí revelándole es que nosotros aprendamos a conocer a Jesús, a su Hijo, a su unigénito, ¿no? El Evangelio de Juan presenta a Dios, dice, como Padre, y también nos da a entender, nos enseña acerca de la Trinidad, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya? En el capítulo del 1 al 12, habla que quién es el Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios que vino, que quita el pecado, dice el mundo? Es Jesús. Nos habla de Dios. Entonces Juan entra a presentar a Jesús con todas las credenciales del caso. Lo presenta con las credenciales, como quien dice, de un alto nivel. Entonces, y él empieza a escribir el libro de Juan, las 3 cartas, y donde también nos dice que Jesús es el que sostiene el universo a través de su palabra. Es importante, dice, que sepamos que Jesús es Dios. Jesús es eterno. Él estaba con Dios, el mismo Dios no tiene principio y no tiene fin. Y en los versículos del 1 al 2, como dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Este era el principio con Dios. Aquí nace la doctrina de la Trinidad. Juan dice que dio vida.
dio vida, porque más adelante en el verso 4, Jesús es la vida, es la luz que ilumina todas las cosas, ¿ya? Entonces dice, donde Él se da a conocer y dice, yo soy la luz. Y nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, también debemos ser luz. Pero si no creemos en Jesucristo, si no le damos esa importancia a Jesús, no vamos a estar llenos de su luz. Si no le aprendemos a conocer, si no anhelamos conocer a Jesús, no vamos a estar llenos de su luz. Y por lo tanto no vamos a poder irradiar esa luz a los demás, a aquellos que viven en oscuridad. Dice que nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos la sal de la tierra. Entonces nosotros debemos conocer primero a Jesús para poder hablarle a otra persona, a nuestros familiares, de Jesús. ¿Ya? Pero nosotros tenemos primero que llenarnos de esa luz que es Jesús. Amén. Entonces, como aquí les decía que en el versículo 4 y 5, dicen, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si nosotros estamos ciegos, nosotros no vamos a ayudar a alguien. Si nosotros no vemos la luz, no vamos a darle luz a otra persona. Entonces nosotros es allí donde nosotros nos tenemos que llenar de Él, de Jesús. Entonces es allí donde nosotros tenemos que trabajar muy arduamente en esa parte, aunque nosotros digamos, no, pero es que yo como si yo... Recordemos que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Él es el Verbo encarnado. Ya Dios no podía bajar aquí a la tierra, pero Él por eso mandó a Jesús. Ya, para que Él viviera entre nosotros como humano. Y pues, lógicamente vino con el propósito de pagar nuestros pecados, de salvarnos por gracia, mas no porque lo merecíamos, por gracia. Entonces dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Si tú no te sometes a Jesús, si tú no obedeces a Jesús, no vas a estar en nada. Entonces, mis amadas, aquí esto pues con Jesús es todo. Sin Jesús nada podemos hacer. Jesús es la representación de Dios cuando vino aquí a la tierra. Lógicamente pagó el precio, pero para eso Él dejó su Espíritu Santo, para que Él sea nuestro consejero, nuestro amigo, ¿ya? Para que Él sea aquel que nos acompaña. De pronto a Jesús ya no lo tenemos entre nosotros, pero tenemos su Santo Espíritu, al que nos habla aquí adentro. Hey, si tú hiciste algo, hey, hiciste mal, pide perdón. Eso no está bien lo que hiciste. Entonces lo tenemos al Espíritu Santo, es el amigo con el cual hablamos, el amigo a quien le confesamos nuestros más íntimos secretos. Ese es el Espíritu Santo. ¿Ya? Y por eso el Espíritu Santo también es una persona que no lo vemos, pero está junto, está en nosotros. Y cuando querramos hablar con alguien, es mejor acudir al Espíritu Santo y no al amigo o a la amiga, que de pronto nada bueno vas a sacar de allí. ¿Ya? Si tú conversas con Él en lo secreto, en lo íntimo, Él te va a ayudar. ¿Ya? Y sobre todo, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús no quiere que suframos, pero sí quiere que le demos el primer lugar a Dios. Entonces, bueno, como les decía, en el versículo, tenemos el versículo 6, 7 y 8, donde nos dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino que para que diera solamente testimonio de la luz. Estamos hablando de Juan el Bautista,
Este personaje, Juan el Bautista, cuando lo vieron que apareció y estaba anunciando al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, era un personaje que de pronto la gente no creía mucho en él. Pero decían, bueno, si él está hablando, hay algo. La gente se preguntaba, hay algo. Entonces es cuando él anuncia y da testimonio de Jesús. Él vino a preparar el terreno para que Jesús llegue. ¿Ya? Entonces, dice, nosotros, más adelante dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí hay algo muy importante, mis amadas, que nosotros, aquellos que le abrimos nuestro corazón, aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, nos da el derecho de ser hijas de Dios. Hijas de Dios. Hijas realmente no porque de pronto pertenezcamos allá, somos del pueblo de Israel, porque Dios allá fue donde ese pueblo fue que escogió para bendecir al pueblo de Israel. Él quiso hacer que toda esa gente crea, pero cuando Jesús vino no le conocieron y aún están esperando que Jesús llegue. ¿Ya? Entonces nosotros, aquellos que creemos en Dios, somos hijos de Dios. No importa que pertenezcamos, unos somos Ecuador, otros de Perú, otros de Colombia, otros estén, qué sé yo, en la China, pero somos del pueblo de Israel. Por eso también hay una enseñanza que nosotros como hijos de Dios tenemos que orar por ese pueblo escogido por Dios, que es el pueblo de Israel, orar siempre por ese pueblo, porque nosotros somos el pueblo de Israel, aquellos que le dimos, que le abrimos la puerta de nuestro corazón a Jesús. Entonces somos hijas de Dios. Entonces más adelante pues tenemos, nosotros no somos como dice, no somos cristianos porque de pronto alguien nos invitó. Somos cristianos porque Dios nos escogió desde la fundación del mundo. ¿Ya? Entonces nosotros estamos aquí, pero todos tenemos un propósito. Todos tenemos un propósito y ese propósito es que nosotros debemos cultivarlo cada día, escuchando una enseñanza, poniendo en práctica lo que recibimos como enseñanza. Porque no es solamente, yo hoy día leí, hoy día ya mañana me olvidé. Y mañana vuelvo a hacer lo mismo y así se nos pasa la vida, se nos pasa el tiempo. Ya cuando queremos hacer las cosas bien, de pronto ya es demasiado tarde. Entonces por eso, mis amadas, es ahora donde nosotros tenemos que ser esa luz. Pero para eso tenemos que llenarnos de esa luz que es Jesús. Amén. Bueno, más adelante tenemos el capítulo que es del 14 al 18, del 14 al 18, y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Está hablando aquí de Jesús. De Jesús. Está hablando que Él es el unigénito de Dios. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Jesús encarnado. Ya. Y por Él y para Él estamos aquí. Entonces, más adelante dice, porque de su plenitud tomaron todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
A Dios nadie le vio jamás. Al unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Así es, a Dios no lo hemos visto, ni lo podemos ver, porque si no caemos muertos ante la gloria de Dios allí. Pero Jesús sí, vive entre nosotros, está entre nosotros. ¿Ya? Entonces es a través de Jesús. Moisés dio la ley, él anhelaba ver a Dios, pero Dios en un momento se le mostró solo de espalda. Entonces es por la gracia de Jesús que nosotros recibimos la gracia también. Y es a través de Él que nosotros podemos santificarnos, de nosotros podemos arrepentirnos y pedirle perdón. Señor, perdóname. Jesús, perdónanos. Perdónanos porque cometí tal cosa, tal pecado, perdónanos. Dice la palabra que si hemos pecado, abogado tendréis para con el Padre. Él es nuestro intercesor, Él es nuestro abogado por excelencia. Así que a Él pidámosle todo lo que nosotros le pidamos y santifiquemos a través de Jesús. ¿Ya? Jesús dice, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Él no vino para que nosotros anduviéramos en la oscuridad, para que andemos en tinieblas, que para seguir pecando. Él vino a liberarnos de toda esa oscuridad, de esas tinieblas en las que vivíamos. Y a raíz de que nosotros llegamos a los pies de Cristo, ¿cómo llegamos? Llegamos adoloridos, cansados, fastidiados, estresados, con ganas de ya no vivir. Así llegamos a los pies de Cristo. Pero Él nos dio vida, y vida en abundancia. Y eso es lo más hermoso, porque a mí me decían que a mí hasta el rostro me había cambiado. A mí hasta el rostro me había cambiado. Dice, usted, me vieron en foto cómo yo era antes y cómo ahora soy después. Pero ¿por qué? Porque tenemos a Jesús en nuestro corazón y podemos irradiar esa luz a los demás. Yo vivo muy agradecida por todo lo que Dios está haciendo en mi vida. De pronto dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero está Jesús que ha vencido el mundo. Así que, amada, no te desesperes, no te angusties si estás pasando un mal momento. Siéntete agradecida que tienes a Jesús en tu corazón. Siéntete agradecida que vino Jesús a darte esa luz, esa esperanza. Yo vivo muy agradecida con Dios por todo lo que está haciendo en mi vida y seguirá haciendo. Y por eso le serviré hasta el día en que yo parta a su presencia. Así que, mis amados, yo las invito a que ustedes pues sigan conociendo más de Jesús. En las próximas enseñanzas estaremos aprendiendo más de lo que es la vida de Jesús a través de este personaje que es Juan, de este discípulo amado que es llamado Juan. Amén. Dios me las bendiga, me las guarde grandemente y pues que tengan un feliz inicio de semana. Amén.